Muy buenas noches, el renovado placer de contactar nuevamente con ustedes acá desde Unión TV con nuestro programa denominado La Noche Menos Pensado. Óscar Ferraro, buenas noches. Buenas noches, Marcos, Rubén, ¿cómo están? Excelente. Noches, Rubén, buenas noches. Buenas noches, Marcos, Óscar y a la querida audiencia de Unión TV. Les propongo que hoy tengamos una conversación un poco ordenada porque nuestro invitado conoce bastante de lo que va a hablar, pero tenemos que tratar de sacarle el provecho al máximo. Vamos a quitarle el jugo. Vamos a sacarle el jugo. Bien, si bien es arquitecto, tiene una pasión por la historia y fruto de eso ha dado una serie de publicaciones al respecto. Jorge Rogani, buenas noches. Buenas noches, Marcos, Rubén, Óscar. Yo suelo corregir a veces la presentación que me hacen y aunque nunca toqué el tema, esa cuestión de, me dice, es un apasionado por la historia, pareciera como que tenemos una especie de metejón con algo que no tiene ningún sentido. En realidad yo tengo mucho interés en la historia porque considero que la historia es fundamental para que sintamos lo que se llama la responsabilidad social y colectiva. Porque la historia nos vincula con un determinado territorio, con la entidad nacional con la que adquirimos lo que se conoce como la identidad primaria, que es lo que nos otorga la naturaleza al nacer. Somos paraguayos. Y por eso tenemos que vincularnos con todo lo que nos representa, con todo lo que nos muestra tal cual somos. Y solamente ese conocimiento, creo yo, nos puede permitir al mismo tiempo desprendernos de ciertos atavismos que no se corresponden exactamente con la intención de ser mejores ciudadanos. Y muchas cosas repetimos, reiteramos, y yo creo que la historia es un mecanismo para llegar a acertar el camino correcto hacia lo que queremos ser, en beneficio de algo mejor de lo que somos. A propósito de momentos históricos, un hecho resaltante, lógicamente, en la historia paraguaya es, lógicamente, ocurre entre el 14 y el 15 de mayo de 1811, cuando Paraguay rompe cadenas con España. Desde entonces nace un nuevo país acá en Sudamérica. Y la pregunta que te haces vos, que me hago yo, que nos hacemos todos, ¿fuimos un país independiente, Jorge? Bueno, somos... En primer lugar, lo que tenemos que entender es que en la noche del 14 de mayo se produce un levantamiento y que durante el 15 de mayo, en todo el día, el señor Bernardo de Velasco y Huidobro, gobernador del Rey en la provincia del Paraguay, todavía tenía el control de la situación. Y que recién el 16 de mayo a las 10 de la mañana, y eso no lo digo yo ni lo descubrimos ayer, sino que está en los libros, solo que leemos mal y no queremos contradecir lo que ya aprendimos de memoria, que fuimos independientes el 14 y 15 de mayo, no sé si por nuestra afición a los feriados largos, pero la cosa es que el 16 de mayo a las 10 de la mañana, el último de los patriotas vinculados al triunvirato, que fue Juan Valeriano Ceballos, no era sacerdote, firma y se constituye un triunvirato que jura lealtad a Fernando VII y que integraban dos españoles, uno de los cuales era gobernador de la provincia por el rey y un solo paraguayo. Entonces, un triunvirato mixto con un paraguayo que jura lealtad a Fernando VII, evidentemente no éramos independientes. Pero repetimos y repetimos y repetimos, y cuando queremos hablar de la independencia, y mucha gente se enoja porque señalo algo que es elemental, porque el pintor Bestar firmó la intimación a Velasco y es un rutilante día cuando sabemos perfectamente que la intimación a Velasco fue a las 10 de la noche, la primera intimación. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de historia o estamos hablando de una nueva telenovela cuyo autor desconocido y actores múltiples, pero que ninguno interpreta a conciencia su papel? ¿Qué se produce el 16 a las 10 de la mañana? Firma el acta de constitución del triunvirato por exigencia de los patriotas que estaban acuartelados ahí enfrente de la Casa de los Gobernadores, estaban a menos de 60 metros de distancia. Firma Juan Valeriano Ceballos como último de los triunviros, el otro fue de Francia, ya había firmado, y juran lealtad a Fernando VII. Recién... Perdón. No, perdón, pero ¿y la nota del 20 de julio? Bueno, pero eso es 2 meses después. Antes suceden otras cosas.
el 8 de junio de 1811, se le descubre a Velasco una nota que llegaba de Montevideo, donde estaba el único virrey español en actuación en el Río de la Plata, que era el Baltasar de Lío, o el virrey Elío. Y le decían en la nota a Velasco que estaba en camino una tropa en la frontera del Paraguay hacia el sur, que iba a venir a auxiliarle y que iba a poner las cosas en orden para que vuelva él a gobernar en solitario la provincia del Paraguay. Entonces los patriotas le sacan a Velasco del triunvirato y Valeriano Ceballos y Gaspar Rodríguez de Francia convocan el Congreso para que es el primer Congreso Nacional que se reúne a partir del 17 de junio de 1811. Y ese Congreso Nacional elige una Junta Superior Gubernativa constituida exclusivamente por paraguayos el 23 de junio a las 3 de la tarde. Con Yegros y Francia. Yegros el presidente y 3 miembros más y un secretario que era Fernando de la Mora. Lo que podría denominarse como la hora cero del Paraguay. Sí, pero había todavía una cierta incertidumbre, porque el Paraguay, y volviendo un poco atrás, diríamos como en las películas, 10 años, 20 años antes, el Paraguay entró a formar parte de las intendencias del Virreinato del Río de la Plata, porque en 1782, en medio de la decadencia del Imperio Español, se crea un nuevo sistema de gobierno en América y son los virreinatos con las intendencias. 4 virreinatos, uno de los cuales era el Virreinato del Río de la Plata, que tiene 9 intendencias, una de las cuales era la Intendencia del Paraguay. O sea, el Paraguay formaba parte del Virreinato del Río de la Plata, cuya capital era Buenos Aires. Y entonces, cuando nosotros estamos hablando de que con la invasión inglesa fuimos a ayudar a los argentinos, en primer lugar no eran argentinos. La Argentina como tal recién se crea en el Congreso de 1826. Eran porteños. En segundo lugar, nadie todavía tenía una denominación de origen como sí lo tenía el Paraguay. Éramos sudamericanos, o éramos españoles, o éramos criollos porque formábamos parte del Reino de España. Y entonces, ese tipo de cosas se pasan por alto en beneficio de la reducción del texto escolar que tenemos que aprender para salvar una materia, pero no es para conocer la historia. ¿Por qué entran muchas fantasías en estos procesos históricos? Y porque entra la fantasía, creo que Nietzsche decía, fe quiere decir que no queremos saber la verdad. Y cuando no queremos saber la verdad, apelamos a la fantasía. ¿Y por qué no queremos saber la verdad? Porque la verdad obliga a una actitud de responsabilidad. La verdad, el conocimiento de la verdad, te obliga a tomar una decisión. Vos no querés tener malas noticias. Pero porque cuando tenés malas noticias tenés que tomar una decisión. Y esa decisión casi siempre es costosa, es dolorosa, es molesta, deja secuelas de las que no nos recuperamos fácilmente o rápidamente. Entonces parece que en el Paraguay es mejor seguir así, pero la historia como valor científico para el conocimiento de uno mismo se va devaluando y de repente cualquiera, como un señor que eventualmente ocupa la presidencia de la República, se dedica a modificar los días de los feriados, por ejemplo, porque alguien le dijo que es mejor, pero no porque sea conveniente para la ciudadanía. Porque si nosotros nos dedicáramos a cambiar nuestro día de cumpleaños, vamos a terminar no sabiendo qué edad tenemos. ¿Francia consolidó la independencia, Jorge? ¿Perdón? Si el dictador Francia, Gaspar Rodríguez, consolidó la independencia nuestra. Definitivamente él hizo que no fuéramos argentinos. En ese sentido sí consolidó, porque en ese momento había todavía dudas. Nadie tenía la conciencia. Cuando fueron los primeros chasques a avisar que había que enviar delegados para el Congreso del 17 de junio de 1811, la gente se agolpaba alrededor del sudoroso caballo que acababa de llegar de Asunción a través de un largo recorrido y le preguntaban, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que...? Y cuando él daba unas explicaciones como le daba el alcance de su
del Marote, entonces le preguntaban, ¿qué es eso de que somos libres? ¿Qué es eso de la libertad? Eran conceptos que la gente no tenía en ese momento porque desde tiempos inmemoriales, y creo que es la primera ecuación que tuvimos que resolver, desde tiempos inmemoriales no hubo otra forma de gobierno que las monarquías feudales. Y de repente no éramos ya monarquía, pero ¿qué somos? Nadie tenía ni siquiera un ejemplo cercano, lejano de la formación de una república, salvo la época de los romanos, o de una entidad de gobierno diferente a la de las monarquías. ¿Cómo se hacía ese país nuevo que queríamos hacer? Y bueno, obviamente en medio de esas incertidumbres la gente quería optar, ya Putaguandia. Vamos a quedarnos con los españoles, vamos a seguirnos, porque y complicado y terreno con asunto coa. Y bueno, Francia ahí, como una de las personas mejor dotadas académicamente y sobre todo con mayor experiencia, porque él ya tenía 43 años cuando los sucesos de 1811, los demás eran muchachos veinteañeros, no tenían idea de lo que tenían que hacer. Francia sí sabía. Y Francia determina un bloqueo posterior a que nos bloquearan, porque en 1813 viene el emisario porteño y dice, no, ustedes no quieren ir a la Junta de Gobierno de Buenos Aires, le vamos a bloquear. Y nos bloquearon. Nos bloquearon desde ese momento hasta el 19 de febrero de 1865, cuando el bloqueo fue completo para que Paraguay no recibiera ninguno solo de los armamentos que había adquirido de Europa en tiempos de Carlos Antonio y Francisco Solano López. ¿Pero qué bloquearon? ¿El río? ¿Bloquearon las carreteras? Era muy fácil, no, por favor, carretera no existía. No, los caminos. No, bloquearon el río. El río. No había otra forma. Viniendo por agua se tardaba un mes, pero viniendo por tierra de Buenos Aires, cosa que la gente hacía también, se tardaba 3 meses. Con la incertidumbre de lo que te pudiera pasar en el camino, porque evidentemente se trataba de gobiernos que no tenían una cobertura de seguridad en todo el territorio y cualquier salteador de camino tenía todas las de ganar si te emboscaba en el camino. Pero en la época de Francia, Jorge, Paraguay tiene comercio con el Brasil a través de Itapúa, la zona sur. A partir de 1826, cuando viene el señor José de Abreu. A partir de ese momento, o después del complot de 1821, Paraguay empieza a abrir una pequeña abertura para comerciar con el Brasil a través de Encarnación. ¿Pero qué podía comerciar? Productos industriales de Europa, porque Paraguay producía todo lo que necesitaba. ¿Influyó el origen paterno, era brasilero el padre de Gaspar Rodríguez para esa decisión? No influyó para nada y no influye hasta ahora porque nosotros hasta ahora tenemos una actitud chauvinista con el extranjero, cuando que en el Paraguay todos somos de origen extranjero, a menos que tu abuelo haya sido el cacique Moquira C y no haya tenido ninguna relación con nadie más hasta ayer. Pero nosotros somos extranjeros. Ovelar, Álvarez, Ferraro, Rubiani no son apellidos de indígenas paraguayos, son extranjeros. Y Francia fue lo que se llama hoy un brasiguayo. José Asunción Flores fue hijo de un italiano. El autor de La Polca Colorado fue un Antonio Guerresi italiano que hizo La Polca Colorado. O sea, si queremos desprendernos del linaje extranjero para ser paraguayo y teso o, vamos a empezar a recuperar nuestra lengua, que hablamos cada vez peor o no la hablamos nunca, y cuando lo usamos para el casián y para el pororó o para el ñetien. Pero no emulamos a grandes creadores de la lengua como Félix Fernández, Aparicio de los Ríos, Epifanio Méndez o Teodoro S. Mongelós, obviamente. Y volviendo al tema de las un poco fantasías, Jorge, ¿por qué Paraguay pudo acumular tanta riqueza durante Francia supuestamente? ¿O no fue así? Me tienen que atajar cuando nos desbordamos No importa. hacia los costados de la historia. Y bueno, esa es una cosa que no solemos incorporar a la reflexión necesaria para comprender ciertas cosas.
Nosotros decimos, por ejemplo, somos tan contradictorios en que alabamos a los jesuitas, pero hay autores que dicen que los jesuitas determinaron el atraso del Paraguay, cosa que motivó la revolución de los comuneros. En la revolución de los comuneros decimos que fue el primer grito de libertad en América, y la revolución de los comuneros fue una guerra comercial entre los colonos de Asunción y los jesuitas, que tenían todas las ventajas. Y entonces, cuando decimos que el Paraguay fue potencia, lo decimos porque nos encanta que haya sido potencia, pero no porque sea la verdad. Paraguay no fue nunca potencia, y decía un historiador uruguayo, el Paraguay sí era como un niño que tenía todas las capacidades intactas para crecer, y los aliados eran como enanos, porque ya no podían crecer más de lo que crecieron, porque tenían el cuello acogotado por la deuda externa con la banca inglesa. Brasil debía 18 millones de libras esterlinas y Argentina debía 40 millones de pesos, que eran carretadas de dinero en ese momento. Y Paraguay, cero de deuda externa, y compró al contado en oro contante y sonante de los mercados europeos una instalación de ferrocarril, arsenales, fundiciones, material hospitalario y de sanidad, armamento y 9 barcos, uno de los cuales vino navegando desde Europa, y 8 más vinieron para ser armados aquí, y fueron armados y fueron puestos en el río. ¿Pero de dónde sacaron tanto dinero? Bueno, y es lo que nunca nos preguntamos. Paraguay no tenía ni mucha población, ni tenía aunque tenía lo suficiente para satisfacer la demanda interna y exportar algo, la exportación se reducía a algunos elementos de la agricultura y al cuero, que era un material absolutamente estratégico, carne salada, ganado en pie, madera y yerba mate. Y se acabó. Con eso no podés solventar una adquisición cuantiosa de elementos industriales del primer mundo sin deber nada y sin endeudarte con la banca inglesa. Eso es porque tuvimos algo. Y ahí vamos a bucear un poco en lo que fue motivo de mucha controversia. Aparecen unos documentos desde el Brasil, y es inevitable pensar que habrían sido parte de los documentos del Archivo Nacional que nos robaron los brasileños en distintos momentos de la guerra contra la Triple Alianza. Nos robaron, nos llevaron y nunca nos devolvieron. En los tiempos del presidente Figueiredo, y por la presión interna, Figueiredo seleccionó 10.000 papeles que nos entregó con toda la pompa del imperio brasileño y nada más. Pero sí, y ahí tampoco pensamos, porque no podíamos haber dejado de pensar que 10.000 brasileños no eran del Archivo Nacional desde 1537 hasta ayer. No puede ser que hayamos tenido solamente 10.000 papeles. La verdad es que todo lo más sustancioso de ese archivo se lo quedaron los brasileños. ¿Y siguen allá? Y, bueno, probablemente sí. El problema es que empiezan a venir documentos que se filtran por una ventanilla del consulado brasileño, y ahí aparecen manos que sacan esos documentos, miran y dicen, "Se hay potacoa". Y entonces los muchachos empiezan a comprar esos documentos. Mucha gente. Entre ellos un amigo con el que hicimos 8 libros sobre los documentos secretos del Brasil. Hicimos 8 libros sobre la época de Francia, de los López y de otros personajes de la historia. Y esos documentos, lo que nosotros publicamos eran más de 800. Y el doctor Jorge Carolín, mi coautor, tiene más de 4.000. Y la controversia aparece porque el doctor Carolín, inocentemente, distribuyó a través de las redes sociales unos 20 o 30 documentos. Los muchachos agarran sus teléfonos, mirá, este es falso. Desde el teléfono, ellos no vieron los documentos,
no tocaron los documentos, no olieron los documentos, como yo digo, porque si van a oler los documentos como lo hicimos nosotros, van a oler el documento que Auténticos. estuvo cerrado durante mucho tiempo. Y además, antes de publicarlo, y para no comprometerlo a ABC, que se encargó de la edición, nosotros hicimos una auditoría con un experto matriculado por la Corte Suprema de Justicia y dijo, estos son auténticos. De manera que, pero puede existir todavía, es admisible que existiera un celo porque alguien quiere torcer la vara de la historia trayendo documentos que no se conocían. El 1 de marzo de 1870 se acaba la guerra contra la Triple Alianza. Paraguay no estaba en condiciones ya de enfrentar a ninguno de los tres ejércitos. Sin embargo, las tropas aliadas se quedan acá por varios años. ¿Por qué se quedaron por tanto tiempo? La respuesta la tendremos luego del corte. Enseguida regresamos con La Noche Menos Pensada.